La verdad es un veneno que la mayoría de las personas prefieren no probar. No porque sean estúpidas, sino porque son sabias de una manera que la inteligencia convencional rara vez reconoce. Han comprendido instintivamente que ciertas verdades destruyen la capacidad de funcionar en el mundo tal como está construido. La ignorancia colectiva no es un defecto del sistema humano, es su característica más esencial. Es el pegamento invisible que mantiene unida la civilización, el anestésico necesario que hace tolerable la existencia en masa. El rebaño no elige la ignorancia por debilidad, sino por supervivencia. Porque ver demasiado claramente es incompatible con vivir tranquilamente. Cada sociedad funciona sobre un fundamento de mentiras consensuadas. Estas mentiras no son necesariamente falsedades deliberadas, sino más bien verdades a medias, simplificaciones convenientes, narrativas reconfortantes que permiten a millones de personas coexistir sin colapsar bajo el peso de la complejidad insoportable de la realidad. Cuando todos acuerdan creer en la misma ficción, esa ficción adquiere el poder de la verdad dentro del sistema social. El dinero es papel sin valor intrínseco hasta que todos acordamos que tiene valor. La ley es tinta en papel hasta que todos acordamos someternos a ella. La nación es una frontera imaginaria hasta que millones están dispuestos a matar y morir por ella. La ignorancia colectiva no es la ausencia de conocimiento. Es el acuerdo tácito de no examinar demasiado de cerca las ficciones que nos sostienen. Nietzsche lo llamó la moral de rebaño, un sistema de valores diseñado no para la excelencia individual, sino para la cohesión grupal. El rebaño requiere conformidad, predecibilidad, la supresión de todo lo que sobresalga demasiado en cualquier dirección. Los valores del rebaño no son los valores de la verdad o la grandeza. Son los valores de la seguridad y la comodidad. Mejor una mentira que todos comparten que una verdad que divide. Mejor la mediocridad armoniosa que la excelencia disruptiva. Mejor la ilusión colectiva que la claridad solitaria. El rebaño no persigue la sabiduría, persigue el consuelo, y encuentra ese consuelo en la validación mutua de ignorancias compartidas. Esta dinámica se vuelve visible cuando observas cómo las sociedades reaccionan ante aquellos que se niegan a participar en las ficciones colectivas. El individuo que señala las inconsistencias fundamentales, que cuestiona los supuestos básicos, que se niega a fingir que las obvias contradicciones no existen, es inmediatamente marcado como problemático. No porque esté equivocado, sino precisamente porque tiene razón de maneras que amenazan el funcionamiento del sistema. La sociedad puede tolerar la crítica superficial, incluso la alienta como prueba de su apertura. Pero no puede tolerar la crítica fundamental, el cuestionamiento que va tan profundo que amenaza con desestabilizar las ficciones necesarias sobre las cuales todo está construido. El niño que grita que el emperador está desnudo no es celebrado como portador de verdad. Es silenciado como perturbador del orden social. Porque todos pueden ver que el emperador está desnudo. La función del cuento no es revelar una verdad oculta, sino ilustrar que la ignorancia colectiva es un acto de voluntad, no de incapacidad. Los adultos en la historia no son ciegos, son cómplices. Han aprendido la lección fundamental de la vida social. Algunas verdades es mejor dejarlas sin decir, porque articularlas destruye el tejido de la ilusión compartida que hace posible la cooperación. Esta complicidad comienza temprano, en el proceso mismo de socialización. Los niños nacen como pequeños filósofos salvajes, cuestionando todo, rechazando aceptar respuestas que no satisfacen su lógica innata. Pero el sistema educativo, la familia, la sociedad entera, trabajan sistemáticamente para domesticar esta curiosidad peligrosa. No mediante la supresión violenta, que sería demasiado obvia, sino mediante recompensas sutiles para la conformidad y castigos igualmente sutiles para la disidencia. El niño aprende rápidamente que hacer preguntas incómodas conduce al aislamiento, mientras que repetir las respuestas correctas conduce a la aprobación. No se le enseña qué pensar directamente. Se le enseña que ciertos tipos de pensamiento son socialmente costosos, mientras otros son socialmente rentables. Para cuando alcanza la adultez,
Este condicionamiento es tan completo que la mayoría de las personas ni siquiera son conscientes de que está ocurriendo. Han internalizado las fronteras de lo pensable, los límites de lo cuestionable, los territorios del discurso que están fuera del alcance del examen crítico. Estas fronteras no necesitan ser impuestas externamente porque ya están grabadas en la estructura misma de cómo piensan. El rebaño se autodisciplina, cada miembro vigilando y corrigiendo las desviaciones de los demás, todos participando en la policía del pensamiento sin necesidad de una autoridad central que lo ordene. La belleza perversa de este sistema es que se presenta a sí mismo como su opuesto. Las sociedades occidentales contemporáneas se enorgullecen de su libertad de expresión, su apertura al debate, su tolerancia a la diversidad de opiniones. Y esta autopercepción no es completamente falsa. Puedes expresar una amplia gama de opiniones sin ser encarcelado o ejecutado. Pero la libertad de expresión sin consecuencias sociales es una ficción. Puedes decir lo que quieras, pero si lo que dices desafía demasiado profundamente las ortodoxias del momento, enfrentarás ostracismo social, pérdida de oportunidades profesionales, exclusión de espacios públicos. La censura contemporánea no viene del Estado, viene del rebaño mismo, que ha aprendido a defenderse contra ideas amenazantes mediante la exclusión y la desacreditación en lugar de la prohibición legal. Este mecanismo de control social es mucho más efectivo que cualquier forma de censura estatal porque es difuso e invisible. No hay un censor oficial a quien apelar. No hay una ley específica que impugnar. Solo hay el peso acumulativo de miles de microdecisiones sociales que colectivamente hacen que ciertas ideas sean impensables no porque estén prohibidas, sino porque expresarlas tiene un costo social que la mayoría no está dispuesta a pagar. El rebaño se protege a sí mismo mediante la amenaza constante del exilio, y esta amenaza es suficiente para mantener a la mayoría dentro de las líneas aceptables del pensamiento sin necesidad de violencia explícita. La psicología de masas que sustenta esta dinámica fue documentada brillantemente por Gustave Le Bon en su obra sobre la psicología de las multitudes. Le Bon observó que los individuos en grupos se comportan de manera fundamentalmente diferente a como lo harían solos. La multitud tiene una mente propia, una inteligencia colectiva que es invariablemente inferior a la inteligencia de sus miembros individuales. En la multitud, las personas pierden su capacidad de pensamiento crítico, su sentido de responsabilidad personal, su inhibición moral. Se vuelven sugestionables, emocionales, susceptibles a narrativas simplistas. La multitud no razona, reacciona, no analiza, siente, no cuestiona, cree. Esta regresión cognitiva que ocurre en contextos grupales no es un error, es una característica. La supervivencia de la especie durante la mayor parte de la historia humana dependió de la cohesión grupal, no de la brillantez individual. Los ancestros que cuestionaban constantemente las decisiones del grupo, que se negaban a conformarse a las normas tribales, que insistían en su perspectiva individual contra el consenso colectivo, tenían menos probabilidades de sobrevivir y reproducirse que aquellos que suprimían sus dudas y seguían al rebaño. La evolución seleccionó para la conformidad porque la conformidad era adaptativa en entornos donde el aislamiento del grupo equivalía a la muerte. El cerebro humano moderno lleva esta herencia evolutiva. Estamos programados a nivel neurológico para buscar la aprobación del grupo, para conformarnos a las normas sociales, para experimentar dolor psicológico cuando somos excluidos. Los estudios de neuroimagen muestran que el rechazo social activa las mismas regiones cerebrales que el dolor físico. Ser excluido del rebaño no es solo incómodo emocionalmente, es literalmente doloroso a nivel neural. Esta arquitectura cerebral hace que la ignorancia colectiva sea el camino de menor resistencia. Cuestionar las ortodoxias del grupo requiere sobreponerse a impulsos neurológicos profundos que nos empujan hacia la conformidad. Y el grupo sabe esto. El rebaño, en su sabiduría colectiva inconsciente, ha desarrollado mecanismos sofisticados para identificar y neutralizar a los disidentes potenciales. El primero de estos mecanismos es la etiquetación.
Cualquier persona que cuestione demasiado agresivamente las narrativas dominantes es inmediatamente categorizada mediante etiquetas que la desacreditan: conspiracionista, extremista, loco, peligroso. Estas etiquetas funcionan como señales de advertencia para el resto del rebaño, marcando al individuo como alguien fuera de los límites del discurso respetable. Una vez etiquetado, todo lo que esa persona dice puede ser descartado sin necesidad de examinarlo seriamente, porque la etiqueta misma es prueba suficiente de que sus ideas no merecen consideración. El segundo mecanismo es la ridiculización. Las ideas que amenazan la ortodoxia del rebaño no son debatidas seriamente, son convertidas en objetos de burla. La risa es un arma social devastadora porque transforma el desafío intelectual en espectáculo cómico. Cuando algo puede ser ridiculizado efectivamente, pierde su poder de amenaza. Ya no necesitas refutarlo lógicamente, solo necesitas convertirlo en una broma. El rebaño se protege mediante el humor, usando la risa colectiva para señalar qué ideas están fuera de los límites de lo aceptable. El tercer mecanismo es la moralización. Las ideas que desafían la ortodoxia no son simplemente incorrectas, son moralmente repugnantes. Cuestionar ciertas narrativas no es un error intelectual, es un defecto de carácter. Esta estrategia es particularmente efectiva porque transforma el desacuerdo intelectual en juicio moral. Ya no estamos debatiendo sobre hechos o interpretaciones, estamos evaluando la decencia fundamental de las personas. Y en este terreno, el rebaño siempre gana, porque el rebaño define lo que cuenta como decencia. Ser declarado inmoral por el rebaño es el preludio a la exclusión social completa. Estos mecanismos operan con tal efectividad que la mayoría de las personas nunca desarrollan pensamientos verdaderamente independientes. Lo que creen ser sus opiniones personales son en realidad las opiniones de su tribu, internalizadas y experimentadas como propias. Esto no es evidente para ellos porque la internalización fue tan completa que las fronteras entre el pensamiento propio y el pensamiento grupal se han difuminado completamente. Creen que llegaron a sus conclusiones mediante reflexión personal cuando en realidad siguieron el camino de menor resistencia social, adoptando las creencias que maximizan su aceptación dentro de su grupo de referencia. La evidencia de esto se vuelve clara cuando observas cómo las opiniones de las personas tienden a agruparse según su demografía. La tribu política, la clase socioeconómica, la geografía, la educación, todos estos factores predicen con precisión asombrosa qué opiniones personales tendrá un individuo sobre una amplia gama de temas. Si el pensamiento fuera verdaderamente independiente, esperaríamos ver distribuciones más o menos aleatorias de opiniones. En cambio, vemos correlaciones perfectas. Las personas piensan como su tribu piensa, y llaman a esto pensamiento independiente. Esta ilusión de autonomía intelectual es quizás la forma más insidiosa de ignorancia colectiva. No solo somos conformistas que creen ser rebeldes. No solo repetimos las narrativas del rebaño, las defendemos como si fueran nuestros descubrimientos personales. La mayoría de las personas que se consideran pensadores críticos son simplemente miembros de un rebaño diferente, uno que se define por su oposición a otro rebaño, pero que opera con la misma dinámica de conformidad grupal. El rebelde que adopta todas las opiniones de la contracultura no es menos conformista que el conservador que adopta todas las opiniones del establecimiento. Ambos han elegido una tribu y han adoptado su paquete completo de creencias preempaquetadas. La verdadera independencia intelectual es tan rara que es casi inexistente. Requiere no solo rechazar las ortodoxias dominantes, sino también rechazar las ortodoxias de rechazo. Requiere estar dispuesto a estar solo, sin el consuelo de ninguna tribu. Requiere desarrollar opiniones que no se ajustan ordenadamente a ningún paquete ideológico preexistente, que te ponen en desacuerdo con todos los lados de cada debate. Requiere la voluntad de ser consistentemente incómodo, de nunca encontrar un hogar intelectual donde todas tus creencias sean validadas. Esta es una posición psicológicamente insostenible para la mayoría de las personas. El aislamiento intelectual completo es una forma de tortura que pocos pueden soportar por mucho tiempo.
Por eso la mayoría elige el rebaño. No porque sean demasiado estúpidos para pensar por sí mismos, sino porque son lo suficientemente sabios para reconocer que pensar por sí mismos los condenaría a una existencia de alienación perpetua. El rebaño ofrece algo que la verdad no puede ofrecer: pertenencia. Y para la mayoría de los humanos, la necesidad de pertenencia supera la necesidad de verdad. Esta no es una debilidad moral, es una realidad psicológica. Somos animales sociales cuya arquitectura mental fue moldeada por millones de años de vivir en grupos donde la exclusión significaba muerte. No puedes simplemente anular esta programación mediante fuerza de voluntad. La ignorancia colectiva también ofrece otra forma de consuelo que rara vez se reconoce: la dilución de la responsabilidad. Cuando todos creen lo mismo, cuando todos participan en el mismo error, ningún individuo necesita cargar con el peso completo de estar equivocado. El rebaño proporciona cobertura moral. Si resulta que estabas en el lado equivocado de la historia, al menos no estabas solo. Millones compartieron tu error, lo que de alguna manera lo hace menos vergonzoso. La culpa colectiva es más tolerable que la culpa individual. Estar equivocado con el rebaño es perdonable. Estar en desacuerdo con el rebaño y resultar equivocado es imperdonable. Esta dilución de responsabilidad permite atrocidades masivas. Los experimentos de Stanley Milgram sobre obediencia a la autoridad demostraron que las personas ordinarias son capaces de infligir dolor severo a otros cuando actúan bajo órdenes de una autoridad percibida como legítima. Pero estos experimentos también revelaron algo más. La presencia de otros participantes aumenta drásticamente la disposición a obedecer. Cuando puedes ver que otros están haciendo lo mismo, tu resistencia interna se debilita. El rebaño normaliza el comportamiento, sin importar cuán aberrante sea ese comportamiento cuando se examina desde fuera del contexto grupal. Los genocidios, las atrocidades masivas, los crímenes contra la humanidad raramente son perpetrados por sádicos solitarios. Son llevados a cabo por personas ordinarias, operando dentro de rebaños que han acordado colectivamente una definición de realidad que justifica lo injustificable. Los perpetradores del Holocausto no eran monstruos excepcionales, eran burócratas ordinarios siguiendo órdenes, participando en una ignorancia colectiva sobre la humanidad de sus víctimas. La deshumanización es un acto grupal, un acuerdo colectivo de no ver lo que está frente a tus ojos. Y una vez que el rebaño ha acordado no ver algo, se vuelve invisible para todos sus miembros, no importa cuán obvio sea para cualquiera mirando desde fuera. Esta es la oscuridad en el corazón de la ignorancia colectiva. No solo nos protege de verdades incómodas sobre el mundo, nos protege de verdades incómodas sobre nosotros mismos. El rebaño nos permite participar en sistemas de explotación y violencia mientras mantenemos nuestra autoimagen como personas buenas y morales. Podemos consumir productos fabricados mediante trabajo esclavo mientras nos indignamos por la injusticia en abstracto. Podemos apoyar políticas que causan sufrimiento masivo mientras dormimos tranquilos por la noche. Podemos ser cómplices de atrocidades mientras nos consideramos inocentes. El rebaño proporciona las narrativas que hacen posible esta disonancia cognitiva. Las historias que nos contamos para evitar confrontar nuestra participación en sistemas que, si los examináramos honestamente, encontraríamos moralmente repugnantes. La ignorancia colectiva sobre la estructura de la economía global es un ejemplo perfecto. La mayoría de las personas en el mundo desarrollado viven estilos de vida materialmente cómodos que dependen directamente de la explotación sistemática de trabajadores en el mundo en desarrollo. Cada producto barato que compras fue hecho posible por alguien en algún lugar trabajando en condiciones que considerarías intolerables. Cada dispositivo electrónico contiene minerales extraídos mediante trabajo infantil. Cada prenda de ropa barata fue cosida por alguien ganando centavos por hora. Esta no es información oculta. Está disponible para cualquiera que quiera buscarla. Pero el rebaño ha acordado colectivamente no buscarla demasiado agresivamente, no examinar demasiado de cerca las cadenas de suministro que hacen posible nuestro confort. Esta ignorancia no es accidental, es cultivada.
Porque si realmente internalizáramos la conexión directa entre nuestro consumo y el sufrimiento que lo hace posible, tendríamos que cambiar nuestro comportamiento o enfrentar la disonancia insoportable de reconocernos como perpetradores indirectos de explotación. Ambas opciones son psicológicamente costosas. Cambiar el comportamiento requiere sacrificio. Reconocer la complicidad requiere abandonar la autoimagen como persona moral. Entonces el rebaño encuentra una tercera opción: la ignorancia selectiva. No niegas que la explotación existe, simplemente no piensas demasiado en ella. Permanece como conocimiento abstracto que nunca se conecta emocionalmente con tus acciones cotidianas. Esta compartimentalización psicológica es la habilidad suprema del rebaño. Podemos mantener simultáneamente creencias contradictorias siempre que nunca las examinemos lado a lado. Podemos proclamar valores que violamos constantemente en la práctica siempre que mantengamos los valores en una categoría mental separada de nuestras acciones. El rebaño nos enseña no solo qué creer, sino también qué no examinar demasiado de cerca. Nos enseña el arte de la ceguera voluntaria, la habilidad de mirar sin ver, de saber sin comprender, de actuar sin reflexionar. Y esta habilidad se vuelve cada vez más sofisticada en la era de la información. Contrario a las expectativas utópicas de los primeros profetas de Internet, el acceso ilimitado a información no ha creado una población más informada y más crítica. Ha creado una población abrumada que se retira a cámaras de eco donde su ignorancia preferida es constantemente reforzada. Los algoritmos de redes sociales han perfeccionado el arte de darte exactamente la versión de realidad que prefieres, filtrando información que desafiaría tus creencias existentes. No necesitas buscar activamente tu rebaño. El rebaño te encuentra automáticamente, reuniendo a todas las personas que comparten tus sesgos y presentándoles una realidad cuidadosamente curada que confirma que están en lo correcto. Esta es la ignorancia colectiva en su forma más avanzada. Ya ni siquiera requiere consenso activo. Es algorítmicamente generada, personalizada para cada usuario, creando millones de rebaños pequeños, cada uno convencido de que posee la verdad mientras existe en una burbuja informacional hermética. La fragmentación de la realidad consensuada no ha eliminado la dinámica del rebaño, la ha multiplicado. Ahora tenemos innumerables rebaños, cada uno ignorante de maneras ligeramente diferentes, cada uno convencido de su superioridad sobre otros rebaños, todos participando en la misma estructura fundamental de ignorancia colectiva validada mutuamente. El consuelo que ofrece el rebaño es tan poderoso que incluso aquellos que reconocen intelectualmente estos mecanismos tienen dificultades para resistirlos. Puedes comprender perfectamente cómo funciona la psicología de masas y aún así encontrarte cediendo a ella en tu propia vida. El conocimiento teórico no anula la programación evolutiva. Tu cerebro seguirá anhelando pertenencia, seguirá experimentando dolor ante el rechazo social, seguirá buscando la validación del grupo incluso cuando sabes que el grupo está participando en ignorancia colectiva. La autoconciencia no es suficiente para escapar de la trampa, porque aquí está la verdad final sobre la ignorancia colectiva. Es, en muchos sentidos, más funcional que la claridad individual. El rebaño puede coordinar acción masiva. El rebaño puede construir civilizaciones. El rebaño puede movilizar recursos para proyectos que ningún individuo podría lograr solo. La ignorancia compartida crea cohesión, y la cohesión crea poder. Una población de individualistas pensantes, cada uno cuestionando constantemente, cada uno negándose a conformarse, nunca podría organizarse lo suficientemente efectivamente para construir ciudades, mantener ejércitos, crear economías complejas. La civilización misma depende de que la mayoría de las personas, la mayoría del tiempo, acepten narrativas simplificadas sin cuestionarlas demasiado profundamente. Entonces, enfrentas una elección imposible. Puedes unirte al rebaño, aceptar sus ignorancias, disfrutar de sus consuelos, participar en su poder colectivo. O puedes mantenerte fuera, mantener tu claridad, soportar el aislamiento, aceptar tu impotencia. Ambas opciones tienen costos severos. El rebaño te ofrece pertenencia a cambio de tu capacidad de pensar independientemente.
La soledad te ofrece claridad a cambio de tu capacidad de funcionar efectivamente en el mundo social. No hay síntesis feliz de estas opciones. No puedes tener tanto la verdad completa como la pertenencia completa. El precio de la claridad es el exilio. El precio de la pertenencia es la ceguera. La pregunta que debes hacerte, y debes hacértela con honestidad brutal, es esta: ¿cuánta verdad estás realmente dispuesto a soportar? Porque la verdad completa te aislará completamente. Te pondrá en desacuerdo con todos los rebaños. Te dejará sin hogar intelectual, sin tribu que valide tus percepciones, sin comunidad que comparta tu visión de realidad. ¿Puedes vivir así? ¿O necesitas el consuelo del rebaño, incluso si ese consuelo viene empaquetado con ignorancias que sabes que son ignorancias? La mayoría elige el rebaño, no porque sean débiles, sino porque son humanos. La pregunta real no es por qué tantos eligen la ignorancia colectiva. La pregunta real es: ¿por qué tú crees que eres diferente?